Palabra al senador Manuel Bartlett Díaz. Con su venia, señor presidente, hemos presentado un voto particular que me voy a permitir leerlo en esta sesión de la ignominia parlamentaria. Será una sesión a la que hemos sido convocados por la autoridad que tiene el presidente sobre este poder legislativo. Es una auténtica vergüenza, pero aquí estamos. El dictamen se apoya en un veto parcial del Ejecutivo, el que hace una lectura restrictiva, gramatical, de la Constitución y de la ley, para excluir la obligación de los empresarios de difundir la 3 de 3. Es una interpretación que se olvida de otros métodos argumentativos y atiende a la Constitución como una norma secundaria, no como la norma fundamental, sin desarrollar los principios de progresividad y otros argumentos y métodos de interpretación. En efecto, se efectúa una lectura gramatical y restrictiva del último párrafo del artículo 108 de la fracción cuarta del artículo 109 y del artículo 73, fracción 29 de la Constitución. Jamás se realiza una interpretación conforme con el resto de la Constitución ni con los tratados en la materia. Por ejemplo, nunca se relaciona con esos preceptos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la que, por cierto, no es citada cuando esta dedica un artículo 12 a la corrupción en el sector privado y a los vínculos de ese sector con los servidores públicos y las administraciones públicas. El citado precepto señala, artículo 12, sector privado, que nos obliga, debería obligarnos. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como cuando proceda a prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, entre otras cosas, en promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes, promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado. Promover la transparencia entre las entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas. Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales. Prevenir los conflictos de intereses,
suponiendo restricciones apropiadas durante un periodo razonable a las actividades profesionales de exfuncionarios públicos, a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades contratadas tengan que ver con sus relaciones y funciones anteriores. Velar porque las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción, y porque las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación. A fin de prevenir la corrupción, dice este tratado que hemos aprobado, cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención: el establecimiento de cuentas no registradas en libros, la realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas, el registro de gastos inexistentes, el asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objetivo, la utilización de documentos falsos, la destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto por la ley. Cada Estado parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan sobornos, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente convención, y cuando proceda respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un compromiso corrupto. Esto es lo que estamos obligados, y no 3 articulitos que dicen que someten a los privados, que es absolutamente simulador. Una interpretación sistemática y finalista del ordenamiento jurídico nacional, lo que no se hace en el dictamen ni en el veto parcial del presidente, implicaría aceptar los vínculos de corrupción que se establecen entre los gobiernos y las empresarios que reciben de él contratos, concesiones, autorizaciones y permisos. Lo anterior es conocido a nivel nacional por la Auditoría Superior de la Federación, que ha señalado entre las principales áreas de opacidad y riesgo los vínculos entre empresarios y los diversos niveles de gobierno. En Europa existe plena conciencia de que la existencia de la corrupción depende de 2 partes, la gubernamental y la empresarial. Nada más para controlar al sector privado se tienen innumerables medidas, reglamentos y leyes en toda la Unión Europea, que no son esos ridículos artículos que aquí se meten diciendo que con eso se controla la corrupción del sector privado y su socio, el sector público. Un interesante estudio elaborado por The Corner House señala que el fenómeno de la corrupción más importante de nuestra época surge de los procesos de privatización, desregulación y reforma del servicio social impulsados por las mismas instituciones financieras internacionales y los gobiernos del primer mundo. Por ejemplo, concluye que las empresas del primer mundo pagan sobornos del orden de los 80,000 millones de dólares al año, aproximadamente la cifra ante la Organización de las Naciones Unidas considerada necesaria para erradicar la pobreza en el mundo. En el informe de la Comisión al Consejo del Parlamento Europeo, denominado Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea del 2014, se precisa que la corrupción se presenta en ámbitos de riesgo muy claros, que queremos ejemplificar con casos de la realidad mexicana. Así, el mencionado informe dice: 1. La corrupción surge
de un sistema de financiamiento y fiscalización inadecuado para los partidos políticos. En México hemos tenido los conocidos casos del Pemex Gate, Amigos de Fox y otros que están pendientes de resoluciones definitivas de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el Monex Gate, corrupción que sí considera la Unión Europea. Aquí no hay nada. Declaraciones sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales que no descansan en autoridades independientes capaces de verificar y controlar su legalidad. En México, los conflictos de interés no están bien regulados y las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que ha sido un ridículo las que presentó el Ejecutivo y sus compañeros de gabinete, no han dado lugar a responsabilidades de altos funcionarios públicos. Eso quiere decir que en este punto, como en otros, nuestro sistema fracasa porque no contamos con autoridades independientes capaces de verificar y sancionar las transgresiones. En materia penal, el equilibrio entre la corrupción activa y pasiva es desigual. Es decir, se sanciona con mayor fuerza al servidor público, pero no en la misma medida al particular que lo soborna. En nuestro país no existen en realidad responsabilidades penales relevantes en contra de servidores públicos del alto nivel, como soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos relacionados, y como indica el informe de la Unión Europea, existe un tratamiento desigual entre la corrupción de servidores públicos y de empresarios. Este dictamen que votó en lo particular es muestra de ello. Los organismos de lucha contra la corrupción deben ser independientes y eficaces. En México ninguno de ellos lo es. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, carece de las facultades y del presupuesto para realizar debidamente su tarea. Los servicios policiales de la Fiscalía y judiciales deben ser de carrera independientes, pero sabemos en México que no contamos en los hechos con un servicio civil de carrera auténtico. Son nombramientos políticos. Para el informe de la Unión Europea 2014, los sectores de mayor riesgo tienen que ver con la privatización de las empresas públicas, Pemex, CFE, etcétera. Las compras gubernamentales no están. Los cambios del uso del suelo, que es un escándalo en esa ciudad. La opacidad del sector financiero y los sobornos en el extranjero. Todas las anteriores variables las encontramos en nuestro país. En México se han privatizado empresas públicas desde el sexenio de Salinas de Gortari para beneficiar a unos cuantos, tal como Stiglitz lo ha señalado. En las compras gubernamentales hoy, en muchas ocasiones, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones, del ISSSTE, del IMSS, han sido señaladas por actos de corrupción en sus vínculos con los empresarios. Algunos son hasta gobernadores recientes, ¿verdad? Afectaciones al medio ambiente, a la salud de las personas, en complicidad con los desarrolladores urbanos. El sector financiero nacional es uno de los menos transparentes del país. Están en juego los derechos humanos de millones de seres humanos que no pueden satisfacer sus derechos por los desvíos de los recursos públicos que representan los actos de corrupción de los altos servidores públicos. También está a discusión el sistema político y la existencia misma del Estado de Derecho en México. ¿Cómo se puede decir que lo tenemos, Estado de Derecho, si no hay división de poderes? Hoy lo estamos demostrando aquí, no hay división de poderes. Nos ordenaron venir y aquí estamos en una posición verdaderamente aberrante. Derivado de la Cumbre Global Anticorrupción del 2016 en Londres, el gobierno mexicano se comprometió, entre otras medidas, a implementar en el orden interno lo siguiente: obligación de Peña Nieto, y no está aquí, al realizar contrataciones abiertas con datos abiertos, garantizar licitaciones abiertas en las asociaciones público-privadas, que ahí vienen creciendo, a establecer un estándar en las licitaciones de la Ronda 1 en materia energética, pero también en el ramo de salud, a la incorporación de una infraestructura de datos abiertos anticorrupción con pleno respeto a la Carta Internacional de Delitos Abiertos,
en general a promover el uso de los datos abiertos y tecnologías digitales para combatir la corrupción a nivel global. Todo lo anterior demuestra que la interpretación restrictiva de la Constitución y de la ley que hace el veto parcial del presidente de la República y ese dictamen contraviene la realidad, no la asumen. Las obligaciones de servidores públicos y empresarios deben contratar y recibir concesiones del Estado, deben ser simétricas, incluyendo la obligación de difundir públicamente en ambos ámbitos. El 3 de 3, pues ahí existen claros ámbitos de opacidad y corrupción. En ese sentido, ¿verdad?, el dictamen y el veto presidencial están jurídicamente mal motivados. Acuden al método gramatical de interpretación y descuidan los demás métodos y argumentos de interpretación. Inclusive se olvidan de realizar una interpretación desde el contenido hermenéutico de la Constitución. Dejo un análisis más preciso, que no voy a leer, de la falta de sustentación de este dictamen y del veto presidencial, que es pomposo, falso y con grandes errores de interpretación jurídica. El dictamen es toda una farsa. Eso se llama simulación más, como toda la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples órganos e instancias cuyos titulares serán designados por el presidente de la República, la mayoría calificada del Senado o la mayoría calificada de los diputados. No hay auténtica separación e independencia entre los vigilantes y los vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes. Serán instancias partidocratizadas y poco confiables. Las leyes anticorrupción del sistema, aunque tienen alguna referencia a las empresas nacionales y extranjeras que obtienen concesiones, contratos, autorizaciones y permisos, no establecen suficientes obligaciones para ellas. Por ejemplo, solo los servidores públicos están obligados a lo que hemos señalado. Las empresas no están obligadas a publicitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, medioambientales y en materia de salud. Sus directivos y accionistas no tendrán obligaciones similares a los servidores públicos obligados a la transparencia en las declaraciones. Nada de esto entró en el proyecto aprobado por las mayorías aquí presentes. Los delitos y las faltas de corrupción son prescriptibles. No son imprescriptibles, lo que se constituye en un elemento inhibidor poderosísimo en el combate a la corrupción. Los titulares de los órganos e instancias encargados de la anticorrupción no son electos por los ciudadanos, ni sesionan en general en público, son instancias burocráticas. El Sistema Nacional Anticorrupción no considera que las claves del combate a la corrupción tienen que ver con el control del poder político, económico, mediático y social, la lucha en contra de la impunidad a través de autoridades independientes de los que van a ser vigilados con fuertes mecanismos de democracia participativa. El Sistema Nacional Anticorrupción no se preocupa por la democracia participativa, ¿verdad? No hay revocación de mandatos, ni decisiones administrativas para que se adopten todos los niveles de gobierno, referéndums y acciones populares. El sistema anticorrupción tampoco se interesa por la austeridad. El Sistema Nacional de Anticorrupción no establece como delito la traición al mandato popular. Ese consiste en prometer políticas públicas durante las campañas y después no se satisfacen. El sistema anticorrupción no prohíbe que los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas donen a las campañas, que por análisis recientes se ha calculado que el 80% del dinero que gastan los partidos grandes es ilegal. Las empresas productivas del Estado, así se llaman Pemex y CFE, y los fideicomisos públicos, figuras análogas, se deberían regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas y no lo son, de acuerdo con el sistema creado de la reforma energética. El Sistema Nacional Anticorrupción
no deroga las asociaciones políticas privadas, ni prohíbe la privatización, ni la emisión de de bonos educativos y de infraestructura energética. La privatización de bienes y servicios públicos es una de las fuentes fundamentales de la corrupción, como lo reconocen los organismos internacionales que la combaten. El sistema anticorrupción no establece como sanción a servidores públicos y empresas la extinción de dominio por delitos y temas graves de corrupción. Son inmensamente ricos y ni que toquen sus propiedades. El Sistema Nacional Anticorrupción no determina que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción produzca resoluciones vinculantes. Solo son recomendaciones. De todas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la que tuvo mayor visibilidad por los siguientes motivos. La formulación de una iniciativa legislativa ciudadana conocida popularmente como la Ley de 3 ¿verdad? Esta Ley de 3 se convierte, reconocemos, en un artículo de una de las 7 leyes, ¿verdad? Y además queda bajo el control de todo este sistema, controlado por el propio poder político. El veto presidencial que estamos conociendo está a favor de un régimen oligárquico, sin duda alguna. Por eso es imperioso, voy a terminar, que el Sistema Nacional Anticorrupción determinara investigar los actos de corrupción del presidente de la República. Presentamos una iniciativa y lo dijimos una y otra vez. Si el presidente tiene el control de todos los nombramientos, tiene el control de toda esta estructura que va a vigilar al presidente, a los secretarios, a los gobernadores, ¿verdad? Pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Era imperioso que fuera. Y de los expresidentes, por ejemplo, en el ámbito de la operación de los procedimientos de privatización, desincorporación, liberalización de empresas del sector público y en el área de las grandes compras gubernamentales y concesiones, así como en el incremento de las fortunas personales y familiares de los presidentes por órganos realmente independientes y electos por los ciudadanos, nada de eso está dentro. Por eso decimos, este sistema, con todo y la intención de que hubiera un artículo por ahí, bueno, pero sometido al control de todo, es una simulación. Como es una simulación que estamos aquí sentados hoy, ¿verdad? Porque ¿quién va a dudar la intervención del presidente en la madrugada? ¿Verdad? Fue un acto totalmente espontáneo, fue un acto de un análisis un poco precipitado, como se reconoce. ¿Quién cree en este país, y menos aquí, que ese acto no fue un acto presidencial, hombre, por favor? ¿Verdad? Que lo aprobó también la Cámara de Diputados hasta que llegaron los empresarios, aquellas organizaciones que votaron a favor de la reforma energética, que han servido de paleros del Ejecutivo hasta que se reunieron con él y entonces el presidente entendió que había algunos defectos en esa precipitada incorporación que todos ustedes votaron, nosotros no, De eso no nos hicieron campaña, pero se los repito por si acaso. Todos ustedes votaron esa precipitación y hoy todos la aceptan. ¿De dónde sale todo esto? Pues del poder presidencial. Y aquí estamos, calladitos, ¿verdad? Aquí estamos dispuestos a apoyar lo que él acordó con los empresarios. ¡Qué vergüenza! Simulación de principio a fin, no sirve para nada. Muchas gracias. En el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios se concede el uso de la palabra en primer lugar a la senadora Laida Sansores San Román del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 10 minutos.